A mi hijo celular. Ah, sí, Bueno, buen día a los presentes vía web y vía presencia física. Vamos a arrancar, que me imagino que las mayores preocupaciones están en lo local, pero siempre hay que hacer un paneo de lo global para ver dónde estamos. En este sentido, lo relevante de lo que vamos a presentar, bueno, algunos datos salieron anoche, que salió el primer trimestre del crecimiento en China, un poquito arriba de lo esperado, 6,4 contra 6,3, y salieron muy bien las ventas minoristas y la producción industrial. ¿Qué está confirmando esto o dónde está la expectativa? Cuando uno mira el comercio mundial y vemos esta desaceleración en el último año, sobre todo, muy fuerte, empezamos a notar que acá hay un punto de inflexión. Si uno le hace un zoom a esta parte del corto plazo, empezamos a esperanzarnos con una recuperación o con un punto de inflexión, que se rompe la tendencia para abajo y puede empezar a haber una tendencia creciente. Entonces, la pregunta o el debate en el plano internacional es si puede llegar a haber un segundo semestre a nivel mundial que permita mejorar la situación económica global. Cuando uno mira algunos indicadores que también anticipan, cuando uno mira el comercio de Corea, que es uno de los países que primero informa, volvió al terreno positivo. Cuando uno mira el precio del cobre, cuando uno mira el precio de los semiconductores, todo para arriba son sectores cíclicos muy sensibles que empiezan a pricear un contexto más favorable en la segunda parte del año. ¿Basado en qué? Basado fundamentalmente en señales y estímulos que se han empezado a ver en distintas partes del mundo. Cuando uno mira la parte monetaria a nivel mundial, como un indicador avanzado, adelantado, vemos que hubo un punto de inflexión ya hace un par de meses y una reversión de las condiciones monetarias. ¿Qué significa esto? Que los bancos centrales se dieron vuelta, ¿no? O sea, lo charlamos varias veces, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de China, todos que venían en un modo de apretón,
se dieron vuelta a un modo mucho más expansivo. Entonces, deberíamos ver que la actividad recupere de la mano de condiciones monetarias más interesantes. Cuando uno mira China, lo que sigue pasando en China con las condiciones monetarias y lo que están priceando las tasas de interés, habla de una recuperación por delante si se cumplen los modelos predictivos de los últimos 15 o 20 años, ¿no? Y de hecho, está pasando que la actividad está dando vuelta antes de lo pensado, porque los datos buenos empezaron a salir el mes pasado, cuando estos modelos te decían que los datos favorables podían empezar a salir recién, más tirando para la mitad de año. Quiere decir que los estímulos están funcionando, los estímulos fueron muy agresivos, sobre todo en China, y empezamos a cosechar el producido de estos estímulos. Me parece que no me pasa ahí. A ver. Ahí. Me haces clic en la pantalla. Ahí. Cuando uno mira puntualmente China, empezamos a ver que la producción de cemento se recupera, los transportes en ferrocarriles empiezan a dar la vuelta, el transporte aéreo da la vuelta, los PMI empiezan a querer dar la vuelta también, el nivel de inversiones quiere tocar un piso y empezar a pegar la vuelta, las condiciones monetarias que se revirtieron ya sobre finales del año pasado. Entonces, empieza a haber algunas señales que rompen esta, sobre todo, desaceleración preocupante del año pasado. Y acá es lo que les decía, que los modelos predictivos anticipaban una reversa de la economía, pero dentro de 3 meses. Y la reversa ya la empezamos a ver ahora, con lo cual puede haber todavía volatilidad en el medio, algún dato económico que salga mal y después confirme, pero mantenemos la esperanza de que todos estos estímulos monetarios fundamentalmente traccionen la economía mundial para arriba y eso en definitiva sea bueno para todos. Así que ese es un poco el contexto mundial, es lo que están prediciendo las bolsas, recuperación de China, recuperación de las bolsas europeas, recuperación de la bolsa norteamericana. Se empieza a dejar atrás la desaceleración de ganancias, fíjense que estamos en temporada de presentación de resultados y vienen sobrepasando las estimaciones que habían sido corregidas a la baja. Entonces, la economía se recupera, la previsión de recuperación de utilidades empieza a aumentar y ahí arranca el círculo virtuoso de la economía y la bolsa que explican lo que está sucediendo y si esto se confirme y la economía termina repuntando, es muy probable que no tengamos al menos ningún evento disruptivo desfavorable en los mercados financieros. Si la economía crece, es muy probable que todo camine y siga funcionando. Con lo cual el mundo nos empieza a ayudar y los datos que vienen fundamentalmente de China son alentadores. Brasil, solo repasar esto, hoy se vota finalmente, después de idas y vueltas, que se votaba antes o después de Semana Santa, hoy se estaría votando la reforma previsional en la Comisión de Constitución, ¿no? La comisión que solamente dice si el proyecto presentado es constitucional. Se estaría votando hoy a las 10 de la mañana. Ahí recién pasa a lo que yo denomino el paso clave dentro de este laberinto, que es la comisión especial. La comisión especial es la que va a examinar la propuesta y hacerle los cambios. Donde pinte que pueda salir de esta comisión especial, ahí es donde el mercado brasileño puede empezar una nueva pierna alcista. ¿Esto para cuándo puede darse? Mitad de año, junio, julio, va a llevar varios meses la discusión acá. Acá hay mucho
entramado político, mucha negociación política, existe una base de acuerdo ideológico en favor de la reforma. Lo que falta es aceitar. Y aceitarla en Brasil, que es históricamente el toma y daca. Recuerden que en Brasil hay muchos partidos que conforman. Antes era un gobierno de izquierda, hoy es lo que se llama el centro. Los principales partidos de Brasil son de centro, y diría de centro-derecha, pero no forman parte del partido de Bolsonaro. Sí comparten muchas de las ideas y de la filosofía, pero en el medio está ese toma y daca que Bolsonaro no quiere, pero que hay que transformarlo en la nueva política. ¿Qué va a ser la nueva política? Veremos. Lo que están pidiendo los partidos es, nosotros apoyamos, pero a cambio, alguno va a pasar a formar parte de la coalición de gobierno, con ministros, viceministros, cargos de segundo o tercer orden, y otros que dirán cosas a cambio para sus gobernadores, etcétera, etcétera. Esa es la parte más compleja hoy. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente nuevo que no tiene demasiada experiencia en esto, tenemos un Congreso nuevo, con la mayor cantidad de diputados y senadores que tienen su primer periodo en ejercicio, con lo cual tampoco es que tienen aceptado el mecanismo, y por eso va a llevar más tiempo. Pero se está discutiendo el problema central de Brasil. Si pasa esto, el resto de las reformas, digamos, son relativamente sencillas y menores. Si es un error o no que Bolsonaro haya atado su mandato y su gobierno a esta reforma, porque, ¿y si no pasa la reforma? ¿Qué sucede con el gobierno de Bolsonaro? Es una pregunta, ¿no? Recordemos que hay todo este caminito que llegó hasta acá, ya lo hizo Temer con una reforma un poco más light. Muchos le decían a Bolsonaro, directamente aprobemos esa reforma y chao. Y él les dijo, no, vamos con una reforma bien ambiciosa, que realmente solucione los problemas de Brasil. Arrancamos de nuevo desde cero. Entonces, una reforma se va a aprobar. ¿Qué reforma se va a aprobar? Es una discusión. Si la reforma ambiciosa que presentó Temer, claramente el 100% de la reforma no se va a aprobar, una reforma más licuada. ¿Cuán licuada? Una reforma al 80, al 90, al 70, al 50, al 20, y de eso va a depender mucho la definición de Brasil. Hasta que no se logren los consensos acá, y Brasil va a seguir entre 40 y 45 el WZ, entre 15 y 17 el Petrobras, y ahí hay que traer, ir moviéndonos, y se vienen cumpliendo ese canal. Atento a que, a diferencia de Argentina, que todo el riesgo es para abajo, porque ya hay precios que realmente están codiciando y ya vamos a ver escenarios negativos, en Brasil el riesgo es que se te escape para arriba. Porque si pasa la reforma de acá, es un cambio estructural de Brasil, que es, de nuevo, y lo vuelvo a repetir, es el Ronald Reagan de Estados Unidos. Y fíjense lo que pasó con la bolsa americana después de Reagan. Son reformas estructurales muy fuertes que van a cambiar Brasil de cuadro. En este contexto llegamos al panorama local, muchas elecciones, tenemos un abril y mayo, uno diría tranquilo, vemos elecciones de Santa Fe y de Córdoba, no de Córdoba está cantado, que Schiaretti pide más de 40 puntos, habrá que ver qué pasa en Santa Fe. En Santa Fe el peronismo termina ganando el socialismo, puede ser una mala noticia. Si el socialismo gana, eso puede apuntalar la candidatura de Lavagna. Lo de Schiaretti también, ahí Lavagna esperando si en la victoria lo apoya para ver si Lavagna toma envión. La estrategia de este peronismo federal cambió. ¿Por qué? Porque el número puesto en la elección argentina era Macri. Y el peronismo federal estaba trazando toda su campaña
viendo si Cristina se bajaba o si le podía ganar a Cristina. Y eso cambió. El número opuesto hoy es Cristina, y lo que ahora cambió es si podemos ganarle a Macri y meternos nosotros en segunda vuelta. Entonces, ese cambio se produjo en 2 meses, con lo cual un tipo como Massa, que estaba esperando que se baje Cristina para ser él el heredero, y bueno, quedó medio en su estrategia desdibujado. Y necesitas una figura mucho más como la de Lavagna, que termine buscando ese voto de la clase media, que termine ganándole a Macri y metiéndose en la segunda vuelta. En ese laberinto está el peronismo. Peronismo que además tenía en su plan original un trazado en el cual Cristina estaba mal, perdía en cualquier escenario de balotaje, entonces no se presentaba. Y ahora resulta que Cristina está potencialmente ganando en primera vuelta, o peleando en un balotaje. Entonces, ¿quién la baja, Cristina? Solo se baja Cristina por alguna razón que excede las cuestiones objetivas. La economía que había hecho piso allá por noviembre, diciembre, trepando enero, febrero, marzo es muy malo, marzo va a dar todo para abajo, hay una caída otra vez fuerte en la actividad, lo estamos viendo en la recaudación de IVA, lo estamos viendo en la demanda de energía, salieron mediciones de consumo, se disparó el dólar, se disparó la inflación, se aborta esta recuperación de diciembre, enero, febrero, con lo cual es volver a empezar en un año electoral en el cual, ¿no?, el tiempo se va agotando. En este contexto, el gobierno, que no reconocía la debilidad estructural y no sé qué estaban mirando en las encuestas, porque si vos tenías sentido común, y el año pasado, en los cierres de las charlas, yo venía con todos los indicadores de confianza del consumidor y decía acá, ojo que Cristina está ganando en primera vuelta, sin hacer ningún focus group, sin hacer ninguna encuesta y sin gastar un mango. Bueno, tuvieron que hacer 300 focus group, que pasen 4 meses y no sé qué, para anunciar medidas hoy que son paliativos, medidas que básicamente la única importante son los 100.000 palos que se va a gastar en ANSES con créditos a jubilados a 60 meses con tasas inferiores al 40%. Esa yo diría que es la medida más importante. Algún aprete a la FIP para que deje de embargar, congelar quits y romper toda la cadena de pago. Alimentos cuidados, congelados, acordados, qué sé yo. No creo mucho en esas medidas, aunque es todo un descontrol. O sea que medidas de fondo no hay ninguna, salvo lo que le hizo ganar las elecciones en el 2017. En el 2017, una de las grandes razones que les hizo ganar las elecciones fueron los 60.000 millones de pesos que gastaron en créditos ANSES. Hoy esa cifra puesta en términos de paridad de compra, mucho menos, porque son 100.000 millones hoy, después de haber acumulado una inflación del 100%, pero bueno, puede ser un estímulo para conquistar algún corazón desolado. O puede ser regalarle plata a un sector que no te va a votar. Pongan ustedes en la perspectiva que quieran. Se le acercó alguna medida de rebaja de impuestos, del tipo fijar 3 años de promedio de exportaciones y para lo que son exportaciones marginales que no haya la retención de 3-4 pesos, pero el gobierno está muy celoso en la parte fiscal. Así que no hay nada de fondo, es un poco morir con las botas puestas, es el plan que trazó el fondo, es un plan dentro de los planes de ajustes fiscales en toda la historia del fondo, este está en el top 5. Es un ajuste en tamaño y en plazo prácticamente inédito, que obviamente no vamos a cumplir, no va el déficit primario a 0, quedará en -1, igual es un esfuerzo fiscal enorme. Dentro de ese esfuerzo fiscal tuvimos una corrida cambiaria en marzo, que como es un acuerdo del fondo, no controlamos
al títere, por lo cual, ¿qué hicimos? Tuvimos que llamar al fondo, explicarle, ir a la reunión del Banco Mundial, Fondo Monetario, y allá nos volvemos con este nuevo plan. Tarde, porque ya como que el dólar se había empezado a calmar, esta medida por ahí la necesitábamos hace 2 semanas, no hoy, pero tenemos también un problema de timing en las medidas, en la cual el gobierno dice, bueno, congelamos la zona de no intervención, abajo no vamos a comprar dólares, quiere decir que no es una zona de no intervención. Si abajo no voy a comprar dólares, esto no existe, y es una pseudo convertibilidad con techo, y digo pseudo porque no es que de acá no pasa, de acá puede pasar, y el central irá vendiendo 150 millones de dólares por día. ¿Cuál es el gran problema que tiene este plan? Cristina. O sea, el problema es económico, sí, Argentina es un país ineficiente, improductivo, con una presión tributaria inédita, no puede competir con el mundo. El problema es monetario, sí, los argentinos no le creemos a la moneda, estamos corriendo contra el dólar, el pass-through es inédito para los estándares mundiales, para los argentinos no, sube el dólar, suben los precios, pero hay recesión, no importa, se aceleró el pass-through respecto de la devaluación del año pasado, y decir que cae más drásticamente la demanda de dinero. El problema es financiero, claro, como saben, la Argentina tiene un problema de capacidad de pago, pero el problema de fondo es político. Vuelve Cristina. ¿Tiene chances reales Cristina de volver? No puede volver. Bueno, sí, vos opinás que no puedo volver. La realidad es que cuando uno, por ejemplo, mira las elecciones de Entre Ríos, 12% de voto blanco nulo, no voy a repetir lo que ya charlamos 1000 veces, pero Macri gana por la alta participación, la caída del voto en blanco y nulo y la decisión del cambio. Hay un gran segmento de clase media decepcionada y es muy probable que no vaya a votar, vote en blanco, como lo está haciendo en muchas provincias. ¿Cuántos votos va a sacar Cristina en provincia de Buenos Aires? Yo diría que es muy fácil saberlo. Va a sacar 3.500.000 votos más la tasa de crecimiento vegetativo, podrán ser 100, 200.000 votos. Le saca lo mismo. Entonces nosotros hacemos un Excel donde más o menos estimamos y casi siempre la pegamos. Es relativamente sencillo saber cuánto van a sacar. ¿Cuánto va a sacar Cambiemos? Ese es el problema. ¿Va a sacar los 2.500.000 que sacó Vidal en las PASO o los 3.600.000 que sacó en octubre? ¿Van a aparecer los 700.000 cordobeses salvadores de abajo de la tierra a votar a Macri o no van a ir a votar? Como históricamente no iban. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de participación en las elecciones? ¿Cuál va a ser el voto en blanco? Y vos sabés que los otros ya tienen un número puesto. Vos tenés que superar ese número. Para superar ese número necesitas que la gente esté entusiasmada para votar. Y ahí la pregunta, la clase media, ¿no? La clase media va a ir corriendo a votar contra Cristina. Bueno, mucha gente de clase media, la que está cerrando los comercios, ¿no? Que están las persianas bajas, perdiendo el empleo. Entonces, puede existir el milagro Marcos Peña y esperemos que sí, pensemos que sí, y que haya algo milagroso en la dinámica socioeconómica argentina que permita el milagro. Disculpa que no podía pasar lo que pasó con los 10 años de Carlos, nadie lo ocultaba, todo el asunto y cuando llegó a las elecciones ganó. Bueno, llegó a las elecciones con situaciones económicas distintas. O sea, hoy vos estás por primera vez en la historia llegando a una elección con una situación complicada. Que ya lo vimos en presentaciones pasadas, que cuál era el escenario político si el dólar sigue al techo de la banda. Salario real, jubilaciones reales, se deteriora todo tanto que empeora. Con lo cual, que a mí me fije en la zona de no intervención con un dólar de 51, si se va a 51, es el acabose para Macri también. No es que en 51 está todo controlado. ¿Y si no se va? Está todo controlado si se queda acá. Ahí tiene alguna chance. Va a estar muy peleado, va a perder en agosto. Esa es la estrategia de Marcos Peña, que pierdan en agosto. Obviamente que le ganen al tercero.
el susto en la clase media es tal que en octubre salen todos corriendo a votar y después a todos ganan un balotaje. El balotaje se va a definir por 100, 200, 300.000 votos. No va a haber una diferencia de millones de votos por un lado para el otro. Con lo cual, ¿cómo llega el mercado a esa situación? Ahora tenemos los dólares del campo, que la historia muestra que crecen. Ahora el problema yo lo veo acá. ¿Puede darse un veranito? Puede darse un veranito. Están los 60 millones de dólares del tesoro, están los dólares del campo que van trepando para llegar o superar los 150 millones de dólares por día, las importaciones por actividad están destruidas. Ahora, y acá, justo se presenta Cristina acá, los dólares del campo empiezan a caer. Si hay efectivamente un atraso, porque viene el veranito en estos meses, los consumidores recuperan poder de compra, empiezan a subir un poco las importaciones. O sea, si uno cree que la condición económica mejora, van a subir las IMPO, aumenta un poco la demanda de dólares. Se presenta Cristina. Justo cuando vos te quedás solo con los 60 millones de dólares del tesoro. Si ahí se te va el dólar al techo, tenés un problema, porque al mes siguiente vas a tener, como tuviste ahora, 5% de inflación. Entonces, no es nuevo esto, pero lo que no cierra es confrontar con la Cristina. Hace que te meta un ruido en la inversa del 2015. Cristina pudo llegar tranquila al final de su mandato porque se iba y venía algo bueno. Macri se le está complicando llegar a su mandato porque puede venir algo malo. Entonces, la duda es potencialmente algún veranito acá, ruido acá, lo traideamos, no lo traideamos. Una muy cortita ahí donde vos marcás la zona del ruido. ¿Podés incorporar ese comentario de humor que hubo? En el fondo le dijeron al equipo argentino que no los iban a dejar solos. Como que puede haber otra segunda. Reventar las reservas acá. Yo lo haría. Yo no me voy del gobierno con 70.000 palos. Claro, y yo le dije, claro. Ahora, la pregunta que te hacen yo a vos es: ¿tenés bono? Claro, sí. ¿Vos qué tenés, más pesos o más bonos? Claro, sí. Se la cuenta. Si vos tenés más pesos, te van a dar salida. Si vos tenés más bonos, significa que se están quemando las reservas internacionales, que en definitiva es el respaldo de solvencia de un país, para que los argentinos tengamos una mini fiesta. Porque si vamos a tener 45, 40, 45, 50% de inflación y el dólar solo se va a mover 20, significa que nos apreciamos 30, significa que viajar al exterior vuelve a estar barato, podemos volver a comprar dólares. Está bien, el bolsillo nuestro crece y de esa manera estamos más dispuestos a votar acá que ellos. Ahora, el problema es después de las elecciones. Pero ¿cuántos dólares me gasté? Ahora nos estamos gastando 60 millones de dólares por día, que después hay que devolver esos dólares. Perdón, pero ¿alguien tiene en cuenta las decisiones del que liquida divisas? Tiene 10 años para liquidar. Es un actor nuevo. Puedo no liquidar en el plazo que tenés previsto en el gráfico anterior. Podés no, acá pregunta si podés no liquidar divisas, es cierto. Esa resolución. La única forma yo de obligarte a liquidar divisas es poner un cepo. O levantando la resolución que te permite a vos. Pero tengo que poner un cepo, porque si vos vendés los dólares, yo te obligo a liquidar los dólares, el mercado cambiario es libre, vos podés comprar dólares. Se da vuelta y Tendrás un descalce de un par de días, Sí. y ese descalce ahora lo reducimos Con un un día. cepo es un costo. Pero si yo te pongo un cepo de 2 millones de dólares por día, ahí sí yo puedo tener, pero eso no lo va a hacer el gobierno. No. Esa fue la respuesta. Claro. Entonces, me están tapando. Ahí. Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces. Si lo de Cristina asusta mucho y el dólar se va al techo de la banda, tenés un escenario de shock, las jubilaciones reales caen 10%,
Si en cambio lográs llegar con estabilidad, las jubilaciones suben un 10% en términos reales. Y esta diferencia es 200, 300.000, 500.000 tipos que votan por un lado, no votan o votan para el otro. Está atado por este lado. ¿Por qué yo miro más el mediano plazo? Porque gane quien gane, vas a tener que seguir ajustando la Argentina. Argentina ya hizo todo el ajuste. El ajuste que hizo Argentina fue este. Esta es la cuenta corriente. Durante el final de la convertibilidad estábamos en un déficit, vivíamos de prestado, la salida de la devaluación y la salida del fondo lleva de vivir prestado 5 puntos del PBI, nos lleva a un superávit de 10 puntos del PBI, exagerado. La era de Néstor, 2 puntos de superávit, el populismo que nos lleva otra vez a déficit, la corrección del déficit. ¿Creemos que con 2 puntos de déficit de cuenta corriente ya estamos en equilibrio? Yo creo que no. Lo que a la Argentina le hace falta, por lo menos, ir a un superávit de 2 puntos de cuenta corriente, porque es un país altamente endeudado y tiene que pagar su deuda. Cuando uno mira experiencias pasadas, Portugal, Grecia, España, los ajustes que hicieron fueron de entre 10 y 15 puntos de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que recién estamos a mitad de camino. Por lo cual, si hacemos populismo para ganar las elecciones, esto empeorará para después volver a ajustar. Quiere decir que hay que seguir ajustando. ¿Cómo se ajusta esto? Básicamente, depreciando la moneda. ¿Dónde debería estar hoy para tener un equilibrio de cuenta corriente mucho mejor? Y en un dólar de 52, 53. Hoy. Ya con una inflación de 5% ya me quedó viejo el dato. Entonces ahí tenemos la pelea en la cual ajustamos, habíamos casi llegado a este nivel, pero la inflación nos empieza a comer, ¿verdad? La puja distributiva, la puja del salario, la puja de ingresos, etcétera, etcétera. Un nivel acá arriba es el que nos permitiría, yo creo, con mucho sacrificio, honrar nuestras deudas, con una economía doméstica desinflada, yendo a un modelo exportador, generador de divisas, para poder pagar lo que debemos. Es el camino donde Macri dice tenemos que seguir por este camino. Bueno, es ese camino. Pero es un camino que significa vender menos autos, menos motos, menos chupetines, menos caramelo, en una estructura económica que estaba preparada para el populismo, que era exactamente lo contrario. Entonces se te produce cierre de comercio, de fábricas, porque estás cambiando el modelo. Están abriendo frigoríficos, están cerrando industrias, están cambiando el modelo. Si ese modelo cambia muy rápido y se pierde mucho empleo, bueno, se te generan distorsiones o confrontaciones sociales, sectoriales, que bueno, pueden terminar generando ruido. Tenemos el tema de la deuda, donde Argentina era un país, estaba en el promedio mundial, el indicador, como yo digo, casi que la deuda sobre el PBI no me preocupa tanto. Tenemos ejemplos como Japón, que debe el 300% del PBI. Mientras que vos debas 300% del PBI a una tasa bajita, no hay problema. El problema político se ocasiona cuando vos empezás a destinar mucho de tu recaudación a pagar intereses de la deuda. Porque significa que lo sacás de educación, de salud, de bajas de impuestos. Después, si querés, sectorialmente discutir para dónde lo querés mandar. Gastar más, bajar impuestos, gastar más en esto, en aquello, en lo otro, en subsidiar tarifas. Entonces, Argentina tiene un problema donde se endeudó mucho. Entonces, hoy, en el escenario, como se está moviendo el tipo de cambio, vamos rumbo a gastar un 20% de la recaudación en pago de intereses de la deuda, sacando el sector público, o sea, solo el sector privado. Esto es parecido al final de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque nos endeudamos en moneda extranjera. Entonces, Argentina tiene el problema, que por ejemplo no lo tiene Brasil, en donde no sale la reforma previsional en Brasil. ¿Cómo se soluciona? Una devaluación. Y como la deuda es en moneda doméstica, sí, todos van a seguir con el privilegio de las jubilaciones, pero ¿sabe qué? Te va a servir para mí. ¿Te lleva a un default? No, no te lleva a un default. Porque como tu deuda es en moneda doméstica, no tenés problema. Como Argentina tiene la deuda en moneda extranjera, no tenemos este problema.
ir por el camino que plantea Macri, que es el camino que hay que hacer, de ser un país que sirva para algo en el mundo, nos lleva a un ajuste de las cuentas externas que implica devaluar. Somos más pobres, tenemos que comprar menos autos, motos, chupetín y caramelo. No podemos vivir como un país de cachón cuando somos pobres. Pero claro, eso me eleva el tipo de cambio y yo me voy del otro lado y estoy endeudado en dólares. Entonces, hace que mi servicio de la deuda en pesos tengan un problema. Entonces, donde arreglo una cosa, una frazada, desarreglo la otra. No, bueno, arreglamos la cuenta externa. Los macroeconomistas están felices, están corrigiendo la cuenta corriente, corrigiendo el problema fiscal. Lo que miramos la deuda, decimos, che, pero ahora estamos mejorando. Antes tenías capacidad de pago, ahora estás en el horno. Entonces, ese problema no está resuelto. Y ese problema no está resuelto y nos muestra, nos ubica en un nivel de vulnerabilidad a nivel mundial altísimo. Tenemos un nivel de deuda externa de corto plazo altísimo en relación a las reservas. Siempre acá, con los tres chiflados, ¿no? Turquía, Ucrania y Argentina. Ahora Malasia, que todavía estuvo cayendo la moneda, la bolsa, todo, mire todo también. Miren dónde está Brasil, Perú. Deben en su propia moneda. O sea, acá no. Había que financiar el gradualismo y demás, pero lo tenemos que financiado todo en pesos. Entonces, si no querían financiar los tipos de afuera, ¿sabés qué? Se iba todo en pesos. Al 25% de tasa no importa, pero en pesos. Nos endeudamos en 100.000 millones de dólares, pero en pesos. Como le pasó al central. Movió el tipo de cambio y licuó la deuda. Entonces, los números del central cambiaron. Los del tesoro, no. ¿A qué nos lleva esto? A que el mismo Fondo Monetario ya está diciendo que la deuda, la sustentabilidad de la deuda tiene poca probabilidad. Poco probable que la deuda argentina esté en un camino de sustentabilidad. Este es el primer acuerdo que firmamos con el fondo. Esta era la trayectoria de la deuda sobre el producto que estimaba el Fondo Monetario. Miren lo que es la última revisión. El escenario estresado cuando firmamos el stand-by, el escenario estresado cuando firmamos el stand-by es mejor que el escenario base actual. El escenario estresado cuando firmamos el stand-by es mejor que el escenario actual. ¿Por qué? La devaluación fue mayor, porque todo lo que ya sabemos que pasó en la macro, porque la economía cayó más, porque la recaudación cae más, porque el PBI es más chico, te sube el numerador, te baja el denominador. Cuando vas a mirar lo que estaba, lo que decía el fondo, cuando firmamos el acuerdo, versus la revisión actual, y cuando uno mira un escenario combinado de shock macrofiscal, o sea, de evaluar más para seguir ajustando la cuenta externa, te lleva a un patrón de sustentabilidad insustentable. Con lo cual, el fondo va mirando básicamente estos cuatro indicadores y tiene dos niveles de alerta. El alerta base y el alerta roja. Cuando el nivel del país pasa la alerta roja, es un problema. Argentina lo pasó en 3 de los 4. Tenemos un nivel de riesgo país que no nos permite volver a los mercados y refinanciar en el sector privado. Tenemos un requerimiento de financiamiento externo como porcentaje del PBI altísimo. Tenemos que pagar muchas deudas afuera y no tenemos los dólares. Tenemos un nivel de deuda externa como porcentaje del total casi en el límite superior. Y tenemos un nivel de deuda de moneda extranjera altísimo. Se los debo para la próxima, porque lo estamos terminando. Pero ¿por qué es importante esto? Porque el Fondo Monetario cambió el criterio entre el 2012 y el 2014. Y llevó a Ucrania, en el 2015, a recomendarle reestructurar la deuda. Y acá, no me traten de tirar bomba, ni yo no estoy hablando de defaultear la deuda.
Estoy hablando de que las condiciones financieras argentinas hacen que su deuda no sea sustentable. Como necesitamos un milagro, vaca muerta, minería, el campo, que pase a generar 30.000 millones de dólares más por año en exportaciones, o el fondo, antes o después de las elecciones, calculo que sería después, nos puede plantear lo mismo que le planteó Ucrania en el 2015. ¿Qué fue? Tu deuda, cuando pasó 71, este gráfico, te digo, tu deuda no es más sustentable. Así que lo que yo te recomiendo es que lo reestructures. Fue un caso muy exitoso, pero la deuda ucraniana tenía ciertas particularidades, hubo el ruido con Rusia que le debían 3.000 palos verdes, pero después la deuda estaba en 5 o 10 fondos, en donde el secretario del Tesoro norteamericano le recomendó a los fondos que participen de la reestructuración. Los fondos mostraron muy buena voluntad, se sentaron en la mesa y terminan llegando a un acuerdo en el cual Ucrania hace una quita del 20%, que se la devuelve vía un GDP warrant, quiere decir que no hay prácticamente quita de capital, aumenta el cupón de 6,5 a 7,5, te voy a pagar más interés, pero dentro de 5 años, por 4 años no te pago nada. Se meto un plazo prudencial de 4 años en donde el FMI hizo su caso base, que hoy habiendo pasado 4 años no se cumplió, en el cual yo entro en una dinámica de deuda sustentable, yo en estos 4 años logro dar vuelta a mi número, que la economía crezca, que se recupere el PBI en dólares, que recupere reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Me lleva a una trayectoria sustentable y ahí te empiezo a pagar. Los bonos habían caído tanto de precio que el bono ofertado vale 10 dólares más que lo que valía en el mercado. Todos entran de cabeza. La reestructuración es exitosa bajo el paraguas del Fondo Monetario. Entonces, esto no, está el fondo no puede reestructurar. Mentira. Ese era un cuadernito antes. Vieron que hay un nuevo fondo. Pero este nuevo fondo tiene nuevas ideas y nuevas recetas. Hay ya un caso testigo que es muy parecido al argentino en el 2015. Que es para mí lo que está prediciendo en la parte larga de la curva. Está bien establecida en 70 dólares. Cuando uno hace una simulación de una reestructuración, de nuevo, no estoy hablando de default, que es no pago más nada. Es, vos y yo sabemos que esto no lo puedo pagar. Vos me das un poco más de tiempo, fijamos estas condiciones, cambiamos estas cláusulas y te empiezo a pagar de esta manera. Ahí me cierran. Yo estoy destinando 20, y ahí es donde viene la cuestión política. ¿Quién gana? Supongamos que Argentina decide hacer esto. Primero, el fondo decide recomendar esto. Segundo, Argentina decide hacerlo. ¿Quién lo hace? Porque al ahorrarme yo, primero que hay una definición, los bonos en pesos, ¿los metes o no los metes? Yo no los metería de manera tal que dejo al sistema financiero afuera de este lío. No tengo un problema ni con los depositantes ni con el sistema financiero. Los argentinos ahorraron 100.000 millones de dólares en los últimos 5 o 6 años, que no quedan atrapados en un corralito, y decir que la vuelta puede ser violenta, en un esquema sustentable. ¿Qué hago con los 20 pesos que hoy dedico a pagar intereses de la deuda? Poner que los de pesos son 5, me quedan 15. Y ahí es donde viene la definición. O me dedico a subsidiar tarifa de nuevo para entrar en un esquema populista, o puedo bajar impuestos. Para que la economía empiece a traccionar y yo poder pagar, si convenís en las mismas condiciones que en Ecuador, dentro de 4 años la deuda. Entonces, todo muy lindo hoy con el superávit primario. El superávit primario estaba buenísimo acá, cuando no debíamos. Después que nos endeudamos un montón, y lo que importa es el déficit financiero. Porque lo que gastábamos en subsidiar a los consumidores, ahora lo gastamos en intereses de la deuda. ¿Eso implicaría un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo? Ucrania lo hizo después de 1 año y medio de estar en el SBA, como Argentina está hoy, cuando pasa al acuerdo de facilidades extendidas, que alargan los plazos de repago de la deuda y le dan unos morlacos más, ahí es donde vienen las sugerencias. No es necesario defaultear, es un acuerdo de facilidades extendidas.
Es un acuerdo de facilidad extendida que te sugiere reestructurar la deuda con el sector privado. Qué lindo que era un gobierno populista, ¿no? 4 añitos sin pagar ni el fondo, ni bono, ni nada. Pero Puede ser. Debe tener su contenido. Me fui. Tenía nada, una última, si terminamos y vamos a algunas preguntas y después. Acá Argentina, trilleando en el rango ya de doble C, quiere decir que los bonos, la parte larga, está preciando algo. El problema lo tenés en la parte corta, yo lo sigo diciendo desde ya hace muchas reuniones. Los precios por ahora me vienen dando la razón, es una locura tener un bono corto. Tenés todo para abajo y poco para arriba. ¿Querés tener riesgo argentino? Prefiero tener un bono largo. Porque me paga el upside si las cosas mejoran y tengo menos downside si las cosas empeoran. ¿A dónde debería estar el exit yield de un potencial bono argentino reestructurado? Y en 8, 9%. Y eso da que un bono reestructurado pueda valer 70, 75 dólares. O sea, si haces bien las cosas, ¿qué necesitarías? Que caigan primero 60 para vos tener ese sweetener, ¿no? Y que todos estén interesados en entrar, porque lo que me da vale más que lo que tengo. Y por último, hicimos un ejercicio sonso, como dijimos en el informe, que básicamente tendría que haber puesto acá un gráfico, porque todos los papeles argentinos tienen básicamente una escalera. Lo que cotizaban entre 2010 y 2013, después hacen, imagínense, una escalera, lo que cotizan después de que Massa gana las PASO y después Macri, ¿no? La bolsa sube muy fuerte. Entonces, uno agarra todos los papeles, con contado con liqui los precios, y agarrás y decís, bueno, en dólares ajustado por contado con liqui, ¿cuánto vale? De esos rangos. Rango kirchnerista, rango peronismo racional, que es cuando Massa era o un Scioli racional el ganador, o la burbuja, por ponerlo entre comillas, del Macri. Entonces, haciendo ese ejercicio, hoy encontramos, digamos, casi un tercio de las empresas todavía cotizando en niveles muy superiores a estos dos escalones, un tercio en peronismo racional, un tercio ya descontando kirchnerismo. Interesante, ¿no? Ya hay un tercio de las compañías que volvió a los niveles en dólares, contado con liqui, que valían durante el gobierno de Cristina en la época mala del gobierno de Cristina. Un tercio lo tenemos en los precios después de que gana Massa, las PASO, y un tercio todavía, que son muchos de los que todavía ganan bastante plata, como los bancos, autopistas, centrales eléctricas, que están en macrismo. Nada, es un ejercicio que muestra, así como la parte larga ya tiene preciado, empieza a preciar todos estos temores, pero el equity ya también empieza a meter y uno empieza a detectar algo de valor que se gatillará o no dependiendo de la política. Vos me decís, ¿compras ahora? Loco. Estoy atento a lo que pasa. Seguimos mirando las encuestas de confianza del consumidor, encuestas de imagen del gobierno, para ver si se puede gatillar una recuperación de precios de un mercado que ajustó bastante en percepción y en valor. Con esto termino, así damos un tiempo de preguntas online y después nosotros hacemos preguntas en privado, así no le robamos tanto tiempo al tema online. ¿Les parece? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No hay ninguna. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de acá? Te hago una pregunta. 2020, vencimiento de deuda en dólares, capital, 4.000 millones de dólares. Correcto, precios. Tenés dinero de corto plazo. No sé, hablar de reestructuración en el eventual caso que sigue el oficialismo, como se viene dando en todas las elecciones provinciales.
No es demasiado, porque dentro de todo, lo que tenés de vencimiento fuerte termina siendo lo del fondo en los próximos años. Eso lo vas a extender. El resto no es un monto tan significativo como para que te lleves los 10 billones de dólares de intereses. Es una mochila, pero si vas a superar el primario... 15, ¿no? 15,7. Claro, 15 por total, 10 en lo que es dólares. Sacando los intereses que le paga el Banco Central de... Estamos viendo que cuando pagamos intereses en pesos, se dolariza. Puede llegar a dolarizar, Sí. sí. Es un problema también los intereses. Supone, para el año que viene, superar el primario, cosa que no vas a tener, con lo cual agregarle 5.000 millones de dólares más. Y tiene un supuesto de roleo de deuda, son todos supuestos de roleo. Si no se da, y vos decís, bueno, ¿cuántas son las necesidades financieras totales que tenés? Estás hablando de 30.000 millones. Pero no ves la posibilidad que empiece a crecer Argentina. Si llegara Esta estructura a venir impositiva y demás. ¿Por dónde vamos a crecer? Sí, Brasil nos puede ayudar bastante. El campo ya este año recuperó todo, el año que viene, ¿qué va a hacer? Vaca Muerta, el milagro de Tecpetrol, acaba de dar de baja todos los equipos que tenía. Exportaciones, dentro de todo, de lo que cayeron de 2015 hasta ahora, tienen como para seguir recuperando. En el 2015 estabas hablando de otro Brasil, de otros precios de la economía. Entonces yo veo muy difícil que Argentina pueda salir con un boom exportador con esta estructura impositiva. Puede darse, sí, Vaca Muerta, la minería. Hay sectores que te pueden traccionar. El efecto de China mortandad. Es un tema. Es un tema. Sí, pues se calcula que el 30% del stock porcino se va a morir, por ende consumir menos soja, ya está aumentando fuerte el precio del cerdo en China. Son bueno, esos shocks inesperados que pueden hacer que las ventas al exterior sean menores de las pensadas. En un escenario donde las tasas internacionales también... Yo creo que el mundo nos está ayudando. La Argentina, como dice Macri, es este camino que es el que propones vos. O sea, que vos estás planteando, Diego, que es el de decir, bueno, vamos a pagar la deuda, con sangre, sudor y lágrimas, vamos a consumir menos nosotros y vamos a tratar de salir exportando. Entonces, si no podemos bajar los costos reformando las leyes, bueno, vamos a tener los costos bajos con un dólar alto. Ahora, pagar la deuda con un dólar alto es muy sacrificado y es acelerar el camino. Ayer escuchaba una encuesta que encuestaron esto de, ¿cómo es la frase, el lema de Macri? Seguir por el camino, este es el camino. No, algo del camino, este es el camino. Y el 87% de la gente por ahí en contra de ese lema. Este es el único camino. Yo creo que lo otro son atajos. Lo que están planteando muchos son atajos. Yo lo que digo es no hay que descartar, y a Ucrania le terminó saliendo bien, en una economía, con un problema donde no vas a tener mayoría legislativa, no vas a poder reformar de fondo la economía, ir a una reestructuración ordenada bajo el paraguas del fondo y bien hecha, con lo que ello implica y los riesgos que ello implica, pero creo que un eventual segundo gobierno de Macri lo podría, estaría en condiciones técnicas de hacerlo, y en condiciones de confianza internacional para hacerlo, otros gobiernos, no sé, me parece que oxigenaría mucho más la recuperación y podría ser más rápido. Si no, te vas a quedar deprimido, con algunos sectores exportando mucho sin que derramen, y donde ganaste por 200.000 votos, sin mayorías legislativas, en un contexto económico complejo, no veo que el ambiente político sea mejor. Por más que acabas de desarrollar. Eso me genera dudas en la capacidad para implementar este es el único camino. Si pensás en una reestructuración a $70, ¿cuál es el bono que compras hoy? Si, bueno, debo sentarme en un bono que La respuesta es cantada, es el par. Es el par.
Hay que, de nuevo, esto es muy fácil decirlo, muy difícil hacer. Tenemos por primera vez un caso exitoso con Ucrania. En la próxima charla voy a traer más detalles de cómo lo hicieron. De nuevo, no es, yo acá me paro, lo digo muy simple, muy a la ligera, no es fácil, pero creo que los niveles ya de deuda y de compromisos que te obliga esta deuda, los cupones que tiene esta deuda, es un tema que por lo menos hay que discutir técnicamente, ver el impacto, nosotros lo estamos haciendo, ver el impacto, si dejas, por ejemplo, la deuda en pesos afuera, y el sistema financiero no se vea tocado, que eso lo uses para bajar impuestos. Si yo eso lo uso para bajar impuestos, puedo tener un cambio estructural violento. O sea, Brasil se están peleando en Brasil para ver quién presenta el proyecto de reforma tributaria que elimina los impuestos al trabajo. No tienen más impuestos al trabajo si pasa la nueva reforma tributaria. Vamos a competir nosotros con un Brasil que va a eliminar los impuestos al trabajo. Estamos en el horno, creo que la industria automotriz argentina desaparece. Con el tema político, no existe la posibilidad de que Vidal, que presente sea la última moda que tiene Macri para levantar, digamos, la posibilidad de ganar la elección. Porque yo creo no le doblan, entonces puede ser una jugada que se presente. Que va que Hoy Vidal está perdiendo. Hoy Vidal está perdiendo en la provincia de Bolsa. El peronismo se unió, la fórmula dice que es Kicillof Magario, con Máximo como primer diputado, y le está ganando a Vidal. Porque el peronismo unido te gana en cualquier lado. Lo vimos en Entre Ríos, casi 60%. ¿Por qué no habían sacado 60% en la elección anterior? Porque había un peronismo dividido. Si el peronismo no va dividido en la provincia de Buenos Aires, Vidal tampoco hubiese ganado en el 2015, ni hubiese ganado en el 2017. O sea, la victoria está en la división del resto. Todo indica que el peronismo en la provincia de Buenos Aires se unió. O sea, todos los errores políticos que cometió Cristina en el 2015 no está cometiendo ninguno ahora. Está jugando como una estratega, siempre tomó decisiones irracionales, ahora está tomando todas las decisiones racionales. Porque ahora va a ir a continuación. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que si Macri hiciera un renunciamiento histórico y pusiera otro candidato con una alianza de gobierno, incluso donde parte del peronismo podría ir atrás, pero me parece que hoy por hoy es utópico. No lo veo utópico. Probabilidad de ese escenario, déjame tener esperanza, 10%. El otro día Pagni decía de cuando el radicalismo decide y estaba contento cuando confrontaba con Menem, porque era una pieza fácil para vencer, ese Menem además, no el Menem que terminó después siendo presidente, pero la sola presencia de Menem termina acelerando la decadencia del plan Primavera y los planes de estabilización que hace que el radicalismo termine una debacle económica. Y esto es igual, ¿cuál es la discusión? Si en abril y mayo hace carne, si se presenta ella, ¿alguien está pensando en hacer carne? En un contexto económico como el actual, y está difícil. La polarización tiene consecuencias financieras que terminan teniendo consecuencias económicas que te pegan en el eventual resultado electoral, a favor del kirchnerismo. Profecías autocumplidas. negativo. ¿Cómo lo cortás? Bueno, cortando la polarización. Con la fórmula que vos decís sale, bueno, la dureza viral, con un consenso amplio, radicalismo, peronismo, todos contra Cristina. Se termina, ¿cuánto sube el bono al día siguiente? ¿Cuánto baja el dólar? O sea, yo me imagino el impacto financiero de una medida de ese tipo, y no es que el mercado está en contra de Macri, es que el que está poniendo como reemplazante tiene una imagen positiva, que es del doble de la de Macri. Bueno,
más chances, que le gane cualquier escenario que balotase Cristina, que después en la cancha se ven los pingos, habrá que ver si le gana o no le gana. O qué pasa con una Vidal ya candidata, asumiendo todo el costo político de una macro mala. Pero a mí me parece que tiene un impacto en los activos financieros, que hace que esa dinámica perversa que se retroalimenta cambie. Veremos, hasta el 22 de junio el plazo. Su presentación. No sé si quieren terminar la transmisión online y después seguimos nosotros o... Sí, bueno.